Hola Iglesia, buenos días. Qué bueno que nos acompañan en este día, en el tiempo con Dios. Hoy meditaremos Primera de Samuel del capítulo 30, versículo 1 al 15. El mensaje es un líder de oración. Leamos. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, aquí vemos una situación muy complicada. Al regresar David y sus hombres regresan a la ciudad donde habían dejado a sus familias, pero cuando llegan encuentran una terrible situación. La ciudad había sido incendiada y sus familias, es decir, su esposa, sus hijos, ya no estaban ahí, pues se los habían llevado cautivos. Y David y todos sus hombres tenían el mismo problema. Su familia había sido llevada cautiva. Todos estos hombres externaron su dolor llorando con angustia. Pero aquí nos enseña una lección. ¿Cómo reaccionaríamos ante una crisis o problema de esta magnitud? Aquí podemos ver dos tipos de reacciones. La primera es como la de los hombres de David, que reaccionaron con amargura de alma. Y esta reacción los llevó a ver como culpable a David. Por eso lo querían apedrear y lo consideraban como el culpable de la situación. Pero la segunda reacción es la que nos enseña David, como un líder que ora. Dice aquí que David se fortaleció en el Señor. ¿Y qué significa esto? Pues significa que en lugar de enfocarse en el problema en sí y en las ofensas de que era objeto David busca una solución en Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Aquí vemos que David se fortaleció en Dios. ¿Y qué significa eso? Pues como vemos aquí es que David consultó a Dios, preguntó qué tenía que hacer. Sin duda él quería ir en busca de su familia, pero antes de solo reaccionar en el querer qué hacer, consultó a Dios y Dios le da una confirmación de que va a recuperar a su familia y también la de todos las familias de los hombres que estaban con él. Así David toma acciones para recuperar a su familia una vez que ha recibido la dirección de Dios. David inició la búsqueda con 600 hombres, y aunque hubo 200 que ya no pudieron cruzar un torrente, ¿verdad? El torrente de este río por la fuerza del agua y porque estaban muy debilitados. Pero David tenía una promesa de Dios. Así es que eso lo fortaleció y pudo continuar porque tenía
a su favor la promesa de Dios de recuperar a su familia. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es el de los cereteos, y de Judá al Negev de Caleb, y pusimos fuego en Siglag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Aquí podemos ver que aún en medio de la necesidad y de la angustia, David y sus hombres mostraron generosidad y misericordia a un hombre que encontraron en el campo, que estaba casi a punto de morir. Y en esta ayuda, en esta acción generosa, ellos encontraron la clave para saber a dónde habían sido llevadas sus familias. Pues este hombre, a quien ayudaron, les dijo qué es lo que había pasado y a dónde habían sido llevadas sus familias. Eso quiere decir que si aún en nuestras crisis, nosotros también debemos estar dispuestos a ayudar a otros, pues posiblemente Dios tiene ahí la clave para solucionar nuestra propia crisis. Una carta a Dios. Dios, me postro delante de ti con todas mis debilidades, especialmente en los momentos en los que transito crisis. Concédeme tu misericordia, porque solo espero y confío en tu ayuda oportuna. Envía personas idóneas que puedan ayudarme a salir de las aflicciones presentes. Dios. Pues gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la siguiente cápsula. Que Dios te bendiga. Hasta luego.